algo que es muy importante en esto de los textiles es que en cierto punto trae eso ancestral, que era algo que estaba hablando con una de nuestras artistas, esa especie ancestral que muchas de las personas amantes, apasionadas a los textiles, tanto en cualquier medio, diseño, técnicas puntadas, entre otras, traen esa programación cognitiva. Así que dejamos por aquí a nuestro doctor curador Quintín Rivera Toro y el podio a nuestro gran Carlos Ortiz. Claro de una. Yes, sir. Bueno, a ver, buenas noches Facebook, pero buenas noches público presente. Mi nombre es Quintín Rivera Toro de nuevo. Estoy bien contento de estar aquí con ustedes. Tengo el placer de haber podido coincidir y que el amigo Carlos Ortiz Burgos haya accedido a venir a hacer una presentación, ¿verdad? Yo conozco a Carlos por el Museo de Historia, Arte y Antropología de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, donde ambos hemos desempeñado ¿verdad? Trabajo, pedagogía, pero definitivamente gestión cultural. Y yo al principio pues conocía de Carlos porque era una persona chévere, ¿verdad? Un tipo buena gente, que apoyaba, que estaba presente en todo momento, pero después tuve la oportunidad de leer su intelecto en publicaciones que ha hecho, como por ejemplo en Visión Doble, que es una revista digital académica del arte. Aparte de que ya yo sabía que era un tipo inteligente, el rigor, la sofisticación y la precisión con la que él habló sobre la exhibición de hilo, yo dije, hay que invitar a Carlos a que venga a hablar con nosotros en la exhibición de Eje Textil. Así que, Carlos, te doy las gracias, te doy la bienvenida y te dejamos el piso. Pues gracias a ti, Quintín, y me halagan mucho tus palabras. Honestamente, es un privilegio para mí el estar aquí y agradezco a todos ustedes por quedarse y a todos los que se han dado cita previa a estas horas, ¿no? Porque sé que han estado viendo durante varias horas. Gracias en particular a los organizadores de este evento, que definitivamente que si no fuera por personas desprendidas que tienen ideas y que tienen el interés de apoyar las artes desde diferentes perspectivas, en un momento como este tan complicado, solamente tendríamos exhibiciones virtuales. Curiosamente, el director, perdón, se me escapa el nombre, Ian estaba mencionando la ancestralidad del textil, y ese es donde voy a comenzar esta conferencia que le estoy titulando Hilo Conductor en el arte latinoamericano, y en la medida en que vaya hablando voy a explicar por qué, pero particularmente voy a hacer una presentación corta porque me gustaría abrir el tema a discusión con ustedes, más que yo estar presentando como si esto fuera un curso. Me gustaría que conocer sus ideas y sus impresiones sobre esta exhibición y sobre el contexto en el que yo la voy a estar colocando. Si pueden comenzar ahí. Como les decía, me gusta mucho en el texto de Pares, como el curador de la exhibición, Quintín, menciona que el textil es tan antiguo como la civilización misma. Y hablaba Ian sobre la antigüedad. Entonces yo voy a comenzar algo tan lejano como el 1425 a.C., solamente para establecer algunos ejemplos de cómo el textil ha sido utilizado a través de la historia, particularmente en Latinoamérica, porque me voy a circunscribir a ese periodo, a esa área geográfica. Esto que están viendo en pantalla, lo que se conoce como un quipu, y es una prenda, un material, quiero decir, que diseñaron y que utilizaron los incas durante cientos de años como una especie de libro. Y cuando pensamos en textil, pues quizás si pensamos en libro pensamos en cubiertas, ¿no? En quizás libros de cuero o ese tipo de relación, pero en esta ocasión literalmente la cuerda se le hacían diferentes tipos de nudos, como podemos ver en la ilustración de la izquierda, para recordar datos específicos. Así que lamentablemente, aunque conservamos muchos de estos quipus, no los podemos leer porque
porque con el fallecimiento de las personas perdimos las memorias de ellas y pues no podemos saber qué significaban estos nudos. Si pasa. En el Caribe también el textil se utilizaba de muchas maneras en toda América, de hecho, desde América del Norte hasta América del Sur, en todas las altas culturas americanas precolombinas utilizaban el textil de una manera u otra. Todos conocemos la hamaca porque la utilizamos al sol de hoy, pero vemos la hamaca alrededor de toda América, literalmente desde lo que en Canadá se conocen como los First Nations hasta Tierra del Fuego. Esto es un mueble que utiliza el textil con un propósito utilitario que se vuelve tan común que nos llega hasta nuestros días sin nosotros tener mucho conocimiento quizás de dónde provino. Pues sabemos que, por ejemplo, los cronistas de América mencionaban específicamente que donde dormían los taínos, como le llamaban a las culturas del Caribe, este era donde dormían. Pero no solamente tenían un propósito utilitario a nivel doméstico, sino que también se utilizaban para arrastrar los burenes, que eran esas piedras grandes donde se cocinaba. O sea, que el textil se trabajaba en el Caribe de muchas maneras y se utilizaba y se conocía muy bien cómo trabajarlo, a tal punto que existen arqueólogos que se dedican a estudiar las huellas que deja el textil, porque en muchas ocasiones se ha desaparecido. Quiero empezar con esto porque tendemos a pensar en estas culturas ancestrales como gente salvaje que no utilizaba ropa porque no sabía hacerla. Pues la realidad es que no, sí conocían el textil, sí podían utilizarlo para hacer ropa, pero su cultura sencillamente no lo contemplaba, o sea, no querían, no era lo que ellos practicaban. Y otro ejemplo de cómo se utilizaba el textil pues es este semí de algodón que se encontró en la República Dominicana. Lamentablemente esta pieza se encuentra en Turín, en un museo de Italia, y quienes lo han estudiado principalmente es la Universidad de Leiden, que es una universidad en Holanda, así que por eso me gusta traerlo, porque vemos la cantidad de detalles que tienen, las diferentes técnicas que se utilizaron para confeccionarlo. Así que literalmente no era que no sabían, era que lo utilizaban de una manera distinta. Y así por el estilo, si hablamos del textil, pensamos automáticamente, por favor pasa a la siguiente, en la vestimenta, ¿verdad? Porque es para lo que lo utilizamos principalmente, lo utilizamos para otras cosas todavía hoy día, pero el curador en el texto de Pared nuevamente menciona que es la segunda piel que nos reviste, ¿no? Que lo utilizamos como abrigo. Y esto es algo que no se circunscribe al territorio latinoamericano, sino que es a nivel mundial. Y de hecho, cuando yo estoy mencionando estas ideas precolombinas, estas utilidades precolombinas no solamente son las únicas que existen, sino que las estoy trayendo como ejemplo. Si nos vamos a América del Norte, más arriba de México, las culturas como los Sioux y otras culturas nativas de esa región utilizaban como refugio en tipis, ¿verdad? Lo que conocemos, que lo tenemos por las películas westerns, pues literalmente se utilizaban para hacer todo tipo de cosas. Algunos tejidos tenían unos significados intrínsecos y o sea, que en los diferentes tejidos y patrones que se hacían tenían unos significados particulares. Y lo que sabemos es que en las altas culturas americanas, o sea, cuando digo altas culturas me refiero a esas culturas que fueron muy grandes en números, no estoy haciendo un análisis valorativo, ¿verdad? La cultura, yo creo que ninguna es más importante que otra, sino que tuvieron más tiempo, tuvieron otros desarrollos, ¿no? Y tenían sistemas de castas, ¿no? Los sacerdotes no se vestían igual que como se vestían los reyes, y los reyes definitivamente no se vestían como se viste la gente común, ¿verdad? Los obreros o los cazadores también tenían unas vestimentas particulares, así que cuando se da ese periodo de contacto y conquista y colonización europea, esa idea del textil, de la ropa como un indicativo de estatus, se va a entender bastante bien, porque los reyes en Europa se vestían de una manera que no era como se vestían las personas del diario, y los altos puestos de los europeos que van a llegar a América pues tenían un tipo de indumentaria, ¿verdad? De vestimenta que no va a ser igual. Así que me estoy circunscribiendo específicamente al área de Latinoamérica,
no por las piezas que tenemos aquí, sino por donde estamos ahora mismo hablando. Nosotros tenemos una historia común con todos los países de Latinoamérica, a pesar de que no compartamos la misma lengua, a pesar de que no compartamos los mismos colonizadores. Sí tenemos esa colonización y particularmente, como estamos hablando de arte, estamos hablando de imágenes, tenemos una tradición visual que compartimos. Es distinta a la colonización que se va a dar en América del Norte a partir de lo que es actualmente Estados Unidos y Canadá, porque la iglesia anglicana, que es la que va a estar más presente en esa área, no utiliza imágenes de la misma manera que lo utiliza la iglesia católica. Y yo estoy trayendo esta imagen de esta persona que me gustaría preguntarles, bueno, es que yo creo que ya les estoy diciendo lo que es. Pero yo no hubiera pensado que es un arcángel porque apenas se le ven las alas a la parte de atrás. Este lenguaje de la vestimenta va a ser muy entendido, y una de las formas en que se colonizan, por ejemplo, las regiones guaraníes, que es el norte de América del Sur, va a ser a través de las imágenes de ángeles, porque las culturas y las religiones de esa región tenían criaturas aladas, así que cuando vienen los jesuitas, que particularmente estuvieron esparciendo el cristianismo en esa parte, les traen imágenes de criaturas aladas y hacen ese intercambio, ¿no? esa traducción, si se quiere, de imagen de su cultura a la cultura que ellos quieren imponer. Así que ya en el siglo XVII, lamentablemente no sabemos quién es el autor de este arcángel particularmente, la mentalidad del criollo americano, o sea, cuando uso la palabra americano me refiero al continente, no a los estadounidenses. Así que el criollo americano va a pensar en el textil como un indicativo de clase, a tal punto que el arcángel, ¿verdad?, que es una criatura celestial, que es una criatura que está por encima de todo lo terrenal, se le atavía de una manera tan increíble con los textiles brocados, hilos de oro. Pero curiosamente, algo que se va a dar en esta región de América es este tipo de análisis de la imagen o de expresión de la imagen, en la que esto es un arcángel, que le llaman un arcángel arcabucero. Un arcabuz es una escopeta. Literalmente en América vamos a tener unas imágenes de un arcángel con una escopeta en la mano, porque la experiencia que tenemos es que el cristianismo se impone a punta de escopeta, ¿no? Y esto no lo vemos en otras partes del planeta, aunque el cristianismo se impuso en otras partes del planeta igual con la misma violencia. En esta región utilizan las imágenes para comunicarse, ¿no? Y estas imágenes, esta imaginería, esta tradición visual se va a comenzar a mezclar tan temprano como en el siglo XVI. Así que ya en el XVII tenemos literalmente toda una gama de posibilidades en las que el textil está bien presente en la pintura como representación de los diferentes estratos sociales y de cómo funcionaba la sociedad de ese momento. En este caso, por ejemplo, y esto es una pintura muy posterior, es de 1925, vemos que a pesar de que se está utilizando un textil que claramente lo identificamos como nativo de América, se llama la pintura el alcalde indio, porque le está confiriendo un nivel social que no es el mismo que tendrían otros indios, ¿verdad? Y no me gusta utilizar la palabra indio, pero en este caso el pintor así fue como tituló la imagen, así que lo tengo que usar. Si le baja a la próxima, perdón, gracias. El textil va a ser tan importante a nivel visual en América que literalmente en las pinturas de casta se crea una especie de catálogo de cómo se vestía la gente, entre comillas, cómo se suponía que se vestía la gente en América de acuerdo a su estatus. Y para el que no conoce lo que es una pintura de casta, son una especie de catálogo, vuelvo a utilizar esa palabra, de fórmulas, de qué pasa si un español se casa con un indio. Pues sale un mestizo, y ese es el primer cuadro. ¿Qué pasa si un mestizo se casa con un español? Pues aparece un castizo, y así sucesivamente. El sistema de castas era muy específico, y así, y del mismo modo en que se escribe, identificamos qué tipo de telas van a utilizar. Y siempre lo pongo entre comillas, porque tenemos que pensar que las imágenes las está construyendo un pintor con unas ideas específicas, ¿no? Que está utilizando
la imagen para llevar un mensaje. Esto no necesariamente es enteramente de esta manera, no es como que un negro solamente utilizaba esa tela, pero sí tenemos la capacidad de identificar qué tipo de textiles habían a través de estas pinturas. Sin embargo, la pintura, ¿no? El textil va a ser tan representativo de las diferentes expresiones sociales que ya para 1976 en Puerto Rico, Luis Párez Alcázar, que es un artista español que es exiliado a Puerto Rico por su comportamiento no muy grato para la corona, va a llegar a Puerto Rico y él está tratando de volver a España porque venir a Puerto Rico fue un castigo para él, así que él quiere volver, y una de las estrategias que utiliza para apelar a la pena de la corona es autorrepresentarse como un jíbaro, con una vestimenta que para nada va a ser la típica de España, para nada va a ser la típica siquiera de los criollos de alta clase, sino que él se representa a sí mismo. Me disculpo por la mala calidad de la imagen, fue la que pude conseguir, pero se va a representar él mismo con una ropa que él sabe que al llegar a manos de sus señores en España va a decir: contra este rico bendito, mira para allá cómo está. No, la idea es provocar lástima. Y mientras él lo utiliza de esta manera peyorativa y proselitista, ¿no? Para adelantar su propio caso, en Uruguay, Juan Manuel Blanes, hacia el siglo XIX, unos años más tarde, va a comenzar a crear una serie de pinturas en las que él representa a las personas típicas de su país y de su región, ¿no? Así es como Juan Manuel Blanes nos pinta un gaucho, que es lo que pensaríamos en Puerto Rico, podemos compararlo como un jíbaro, pero en realidad ellos más que otra cosa trabajaban con el ganado, mientras que el jíbaro se asocia más a la agricultura. Sin embargo, de nuevo vemos que ni siquiera se ve la persona, no, el cuerpo apenas se entiende en medio de tanta tela, porque literalmente la forma en que se viste va a ser representativa. El textil va a ser un código por el cual en la pintura vamos a ver de quién es esta persona. Sin embargo, en América, no, ya en estas alturas, estamos hablando del siglo XIX al siglo XX, no solamente habían nativos y europeos, ya había toda una historia de esclavitud, de personas que se esclavizaron y se raptaron de África y se trajeron para trabajar, y ya para el siglo XX son personas que ni siquiera conocen sus raíces en África porque se las arrebataron, ¿no? No obstante, a pesar de que se las arrebataron, quedan remanentes. En algunos casos sí se conservan partes de esa cultura, ¿no? Remanentes de esa cultura, y muchas de las cosas que se quedan, pues se quedan en la lengua, se quedan en la música. Como sabemos, en Puerto Rico la bomba sigue siendo parte de esa cultura negra que conservamos y que es riquísima y que podemos continuar estudiando, y eso va a suceder también en Uruguay. Así que un artista llamado Pedro Figari va a comenzar a crear unas escenas de negros en su cotidianidad, y es una escena que él le va a llamar nostalgia africana, y por supuesto la palabra nostalgia implica que ya no existe, ¿no? que ya pasó. Sin embargo, en este tipo de escenas vamos a ver de nuevo la preeminencia de textiles, de cómo se supone que se vistan, de cómo identificamos a estas personas. Apenas vemos sus rostros porque la técnica del artista es muy escueta, ¿no? Sin embargo, en el Uruguay del siglo XX, cuando está pintando este artista, las personas van a reconocer de qué están viendo solamente por las telas que se están utilizando y la escena que él está construyendo. La siguiente parte. Entonces, habiendo propuesto todo esto, ¿verdad? Haciendo este repaso desde la antigüedad hasta el siglo XX, que es el siglo pasado, ¿no? Fue cuando yo nací, cuando nacimos, yo creo que todos los que estamos aquí. Quiero hacer la segunda parte de la presentación, a la que voy a titular El hilo como medio artístico. Y vamos a ver cómo estas expresiones antiguas continúan presentes en el arte que estamos viendo en la sala aquí. Lo primero que quiero traer a esta presentación, quiero decir, qué pena que no se vea muy bien, pero se las voy a describir un poco más. Son piezas que
trascienden. Yo estaba hablando de pintura precisamente, y ya en el siglo XX la modernidad es un tema fascinante porque el arte va a cambiar al punto que nos permite tener lo que tenemos en esta sala. Tenemos videoarte, tenemos instalación, tenemos una serie de representaciones que anterior a lo que vamos a ver ahora no era posible, o simplemente no se lo planteaban, ¿no? La primera pieza con la que estoy comenzando es de un artista argentino que vivió muchos años en Italia, que se llama Lucio Fontana, y consiste de un canvas, ¿no? Lo que llamamos un canvas en español, que sería un lienzo en realidad, el cual era intervenido sin más elementos que el cortar el propio canvas. Así que literalmente la pintura, la obra, en lugar de ser pintura sobre un soporte, en vez de utilizar el textil como soporte, el soporte mismo se convierte en la composición. Al Lucio Fontana intervenir, penetrar literalmente el soporte, convierte ese textil en la pintura, ¿no? Lo que estamos viendo en negro no es otra cosa que los huecos que él le está dejando a la tela. Y él comienza a hacer esto, esta pintura es del 64, pero comienza desde los años 50. Así que este tipo de incorporación del textil al arte contemporáneo va a empezar de unas maneras que no son necesariamente las que estamos viendo hoy día. Sin embargo, yo lo estoy comparando para propósitos de esta presentación con la obra de Cilia Sánchez, que es una artista cubana radicada en Puerto Rico, todavía viva, quien en lugar de penetrar el canvas, ella lo maneja para trabajarlo hacia afuera, para crear relieves, y aunque esta pintura es completamente blanca y solamente se puede ver los relieves, ¿no? Las sombras de los relieves, ella utiliza las proyecciones, gracias, de los relieves. Ella sí utiliza pintura, ella continúa utilizando pintura en otras obras. Sin embargo, me parece que hay una lectura de género, ¿no? Mientras Lucio Fontana está hiriendo el canvas y lo está penetrando, ella lo maneja con mucha más delicadeza y con mucha más maestría, diría yo, porque lo tiene que manejar, ¿no? Esa es la palabra con la que estoy trabajando. Lo tiene que manejar para que no se rompa, sino para que logre lo que ella quiere. De ese mismo modo voy a estar haciendo comparaciones entre artistas. En toda Latinoamérica van a empezar a suceder este tipo de manifestaciones muy distintas. Si antes hablábamos de que la ropa era una representación de estatus o de tu lugar en la sociedad, en el Brasil de los años 60, el artista Elio Tichica comienza a utilizar la vestimenta o lo que nosotros utilizamos encima, porque esto no va a ser vestimenta, esto va a ser una obra que you can wear, la palabra, que tú la puedes utilizar, tú te la puedes poner, y la cual utiliza a la gente. Las personas tienen que ponérsela y agitarlas para activar la pieza, para que la pieza esté completa, para que la pieza sea la pieza como tal. Y es interesante porque mientras en las pinturas, por ejemplo, de Los Ángeles Alcabuceros, de las pinturas de Casta, veíamos cómo estaban esas divisiones. Tichica invita a la gente a ser parte de su obra mediante esta pieza que es como una especie de ropa sin serlo, ¿verdad? No es ropa, pero se está utilizando como ropa. Y es hace esa referencia a la utilidad del textil dentro del arte contemporáneo. Del mismo modo que él utiliza la ropa uniendo personas de alguna manera, aunque en este caso cada persona utiliza una pieza del parangolé distinta. Y quiero decirles que estas piezas, por ejemplo, en el 2007 se retoman en el Tate Modern de Inglaterra. O sea, que esto no es algo que sucedió en los 60 y ya dejó de importar, sino que literalmente todavía hoy estamos conversando con este tipo de piezas, estamos pensando en por qué este tipo de cosas se están utilizando, ¿no? Se están reinventando. Por otra parte, una artista también brasileña de nombre Ligia Clark comienza a hacer en los 60 también una serie de experimentos sociales dentro del arte que incluía la incorporación de las personas en la pieza. O sea, las personas van a ser parte de la obra que se va a estar viendo, o en este caso experimentando.
En este caso traigo una imagen de su pieza mandala que consiste específicamente en la utilización otra vez del hilo como agente conector entre las personas que forman la obra de arte. Y ella hizo otras piezas, esta es una sola foto que les estoy trayendo, pero literalmente ella comienza a utilizar el textil, en este caso el hilo en sí mismo, como una forma de crear obras de arte que luego de que sucedan desaparecieron, porque una vez las personas se desamarren de estas cuerdas, pues solamente quedarán en el suelo, ¿no? Esto más adelante se le va a conocer como arte relacional y van a empezar a desarrollarse una serie de terminologías con las que los historiadores nos enredamos, pero me parece interesante como, de nuevo, el textil, en lugar de separar la sociedad en castas y en poblaciones distintas, se convierte en un agente unificador entre las personas. Del mismo modo que estamos trabajando el agente unificador, ¿no? la dimensión social dentro del arte, se comienza a trabajar la dimensión espacial. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, Ligia Pape, que es otra artista brasileña, va a hacer una serie de obras que consisten únicamente de unas sábanas gigantescas, ¿verdad? Unas telas gigantescas con unos espacios para uno meter la cabeza, y ese espacio va a designar y ese hueco va a designar tu espacio en su obra. Así que, literalmente, de nuevo, como Lygia Clark, ella está haciendo una obra en la que las personas forman parte de esta pieza, porque la sábana con los huecos no es la obra, sino que la gente forma parte de esa obra. Para pensar, para ayudarnos a pensar nuestro espacio en la sociedad, nuestro espacio con relación a los demás. Y hablando de espacios, precisamente, Jesús Rafael Soto, que es un artista venezolano, que va a trabajar una serie de piezas que le llama penetrables, que literalmente consisten de hilos de nilón que cuelgan de esta estructura que él monta para que podamos atravesarlos. Literalmente, la pieza consiste en las personas adentrándose en eso, y más que una pieza visual, es una experiencia. Se da la invitación del público en general. Normalmente se pone en espacios abiertos, en este caso fue en Miami en 1990, pero se han dado en espacios tan exclusivos, si queremos decirlo, como diseñadores de moda como Gucci en sus oficinas de Japón, y en museos de todas partes del mundo, porque este tipo de piezas se han instalado una y otra vez, y él las ha reinventado y ha hecho muchas otras cosas. Y específicamente hablando del espacio y de cómo nosotros lo utilizamos y cómo nosotros nos movemos a través de él, para hacerte consciente de cómo tú estás atravesando un espacio. Y esto es solo una lectura que yo le estoy dando. La realidad es que la historia del arte es múltiple y podemos hacer otro tipo de lecturas, pero yo lo estoy comparando mientras, de nuevo, haciendo una lectura de género, porque a pesar de que yo no soy experto en género, decía Annie que esta lectura de género está ahí, uno se encuentra con ella cuando habla sobre el textil, y particularmente en un contexto como Puerto Rico, donde la fuerza laboral de la mujer va a ser importantísima en la industria de la aguja, e incluso en la industria del tabaco se empleaban despalilladoras y mujeres que cosían las hojas de tabaco para colgarlas. Así que es una lectura que por su condición histórica la vamos a traer, la vamos a tener presente en nuestra memoria, y en una comparación como esta tenemos de nuevo otro artista varón haciendo una pieza que podemos atravesar, en la que nos está invitando a hacer lo que queramos con ella, ¿no? a atravesarla, mientras que tenemos una artista mujer en la que está proponiéndonos contemplar nuestro espacio en esa relación entre nosotros. También vamos a tener este tipo de comparaciones del textil en el trópico, ¿no? He estado hablando de artistas de Sudamérica principalmente,
y voy a volver a traer a LT Chica de Brasil en una instalación que se titula Tropicalia, que se va a realizar en varias ocasiones, pero esta foto la estoy trayendo de la instalación de 1967, en la cual me interesa específicamente señalar la presencia de esta tela, de esta sábana con un print, un estampado, debería decir, esta cosa del lenguaje. Con un estampado mecánico, ya no estamos hablando de un textil hecho a mano, no estamos hablando de una técnica ancestral, estamos hablando de una tela mecánicamente reproducida, posiblemente de bajo costo, y Elvis Chica la incluye dentro de lo que él contempla como un paisaje tropical. Y lo que más me llama la atención es que este es un artista brasileño que está trabajando en una época distinta a la nuestra, en un espacio geográfico distinto donde ni siquiera se habla el mismo idioma que estamos hablando ahora, pero un artista de nuestra época, de nuestro espacio geográfico, con nuestra lengua, va a utilizar o va a incluir el mismo elemento de las telas en un patrón en su obra, que es la de Juni Figueroa, cuando precisamente trabaja una serie de instalaciones que son acerca de cómo se ve el trópico, que se titulan Tropical Ready Made. Y podemos ver varias impresiones de diferentes, en este caso la piña, que están asociadas a eso de tropical. ¿Y qué es eso de tropical? Pues podríamos hablar mucho, más allá ¿verdad? del trópico como espacio geográfico, sino como imagen visual de cómo está en el imaginario de las personas lo que es el trópico, ¿verdad? Y para estos dos artistas, cómo se ve el trópico es que en alguna parte hay una tela con un print colgando en este caso unas ventanas Miami que son tan comunes en Puerto Rico. En el caso de él, pues haciendo alusión a espacios mucho más pobres en los que literalmente las casas se dividen con sábana. Y digo mucho más pobres económicamente porque la realidad es que las estructuras que construye Juni Figueroa en sus instalaciones de Tropical Ready Made son muy similares en cuestiones de materiales. Él utiliza también madera, él hace espacios que podemos hacer una comparación muy directa. Y esto nos trae a otra artista puertorriqueña que se llama Elsa María Meléndez y que de hecho trabaja en el Museo de Arte de Cagua. Él estaba mencionando a los cagüeños, y yo la estoy comparando en este caso con la obra de Oswald Viteri, que es un artista ecuatoriano, ¿verdad? Hasta ahora no había mencionado a nadie de Centroamérica, y que Viteri tiene una serie, está vivo, de hecho esta foto la estoy sacando directamente de su página de Facebook, y Oswald ha creado una serie de pinturas en las que incorpora estas figurillas que las podemos ver, son figurillas que las podemos comprar en mercados, incluso en tiendas de souvenirs a través de toda Latinoamérica, y él las incorpora como representaciones de la gente de América. Y si se dan cuenta, son un montón de gente, pero entre ellas hay unas personas rojas y hay unas personas completamente de negro, que van a significar unas cosas en la medida en que vayamos comprendiendo la pieza. Estas figuritas pequeñitas están siendo casi aplastadas por un mar de recortes de periódicos con un brochazo rojo. Y obviamente cuando yo veo esta pieza tengo que pensar en los periódicos de notas rojas que vemos a diario en quizás El Vocero. Mataron a otra mujer, asesinaron a 4, encuentran a un cuerpo en un carro. Y él titula esta pieza No temas, no es nada, simplemente América. Así que claramente tenemos un artista que está trabajando la violencia que tenemos en América, y ese mismo tema Elsa María Meléndez lo va a estar trabajando, pero con un enfoque mucho más específico hacia la violencia contra la mujer. En el caso de Elsa, tiene una figura central que llama la atención porque contrasta con todas las demás, ¿verdad? Es la que más clara es de toda la composición, además de la más grande, y titula la pieza ¿Por qué me preocupo tanto? Y claro, la pieza contesta a la pregunta de su título. Me preocupo tanto porque están estas figuras alrededor mío hostigando, ¿no? En algunos casos podríamos hablar de unos sátiros casi, de criaturas en las que ella representa este tipo de acoso que la mujer está padeciendo
en todos los espacios de nuestra sociedad, lamentablemente. Si vas al próximo. Y así llegamos hasta las piezas que estamos viendo en la exhibición de hoy, con este tipo, con toda esta historia, con todo este hilo conductor que yo estoy tratando de hacer. La artista de la derecha es Zaida Bobeo, en una pieza que realizó entre el 2016 y 2018 titulada Sol, con la que tuve el privilegio de estar ahí cuando se montaba en Puerto Rico. De hecho, la empezó en España y la trae a Puerto Rico, al Museo de Arte de Puerto Rico, y luego la continuó exhibiendo en otros espacios. Y yo la estoy comparando para efectos de esta presentación con la pieza de Vanessa Freitas, que es otra brasileña. Estoy hablando mucho brasileños en esta presentación, ¿verdad? Porque me parece que es uno de los países que más ignoramos. Y con Haití también pasa lo mismo por las barreras del lenguaje. Me gustó la idea de traerla a colación, sobre todo entendiendo que hay una artista que representa a este país tan grande en Latinoamérica. En el caso de Zaida trabaja, yo voy a hablar por ella aquí, ¿verdad? A pesar de que está, pero ella trabaja con procesos, particularmente, más allá de ver el producto final, el proceso que involucra la creación de estas piezas y que tiene unas resonancias muy grandes con lo que sucedía en las piezas, por ejemplo, el semí de algodón que yo presenté, que eran piezas rituales. Y vamos a ver que ella, en este caso, ella hace una serie de performance, si lo queremos llamar de esa manera, porque es la palabra que ahora se utiliza en el arte para designarlo, pero en realidad ella realizó una serie de acciones en las cuales involucraba su propio cuerpo y bueno, ya estamos viendo uno de los resultados de esos performances para hacer alusión, para llamar a nuestra atención específicamente todo lo que sucede alrededor de una obra de arte antes de lo que estamos viendo, ¿no? Lo que estamos viendo aquí es el resultado de un trabajo monumental, de unas investigaciones individuales de cada artista, de una investigación de parte del curador, quien está haciendo referencia a las investigaciones de otra curadora que se está trayendo a un espacio geográfico particular, que está involucrando unos agentes que como es el Caracolillo Café y el Museo del Reciclaje, es toda una línea de producción, si la queremos llamar, o una serie de transversalidades, gracias, vamos a usar esa palabra. Es todo un proceso, es lo que quiero hablar. Mientras que en la obra de Freitas vemos como ella literalmente mezcla las diferentes técnicas. Yo veo esta pieza y pienso en las horas y horas de trabajo que le tomó tejer cada una de esas figuras para lograrla, y inmediatamente vemos que la combina con una técnica completamente distinta que consiste de una tela amarrada, que yo supongo, y digo supongo porque no sé cómo ella lo hace, nunca la he visto, pero de acuerdo a lo que puedo ver, supongo que se tarda mucho menos que la confección de las otras piezas, y la combina con otros tipos de técnicas, ¿no? Y en las que yo veo un contrapunto, ¿no?, con las técnicas que hemos continuado, que continúan siendo parte de nuestras culturas, porque sabemos que permanecieron vivas, por ejemplo, en lugares como Bolivia, en lugares como México, donde las culturas nativas permanecieron vivas en números relativamente grandes y que podemos aprender de ellos ciertas técnicas. Sin embargo, en el Caribe, estas técnicas se van a mezclar con técnicas que provinieron de Europa. En el caso de Zaida, utiliza técnicas muy asociadas a la costura de España, ¿me equivoco? Al hacer de encajes. Y me parece bien interesante porque ese sincretismo visual, ese sincretismo material va a ser consono con lo que sucede a nivel, por ejemplo, de la espiritualidad. Nosotros pensamos, o es una imagen muy clichosa, ¿verdad?, muy trillada, la imagen del santero como una persona vestida de blanco con encajes, a pesar de que el encaje es una cosa que proviene de España. Así que ese sincretismo cultural no se va a limitar a la parte ideológica o a la parte
espiritual, sino que también va a traspasarse a la parte material. Y lo vemos en obras como la de Freytag, en la que ella combina diferentes técnicas, y en la obra de Saida, en la que ella combina lo ancestral con lo contemporáneo. Y me gustaría terminar en una reflexión invitándolos a ustedes a que compartan conmigo sus impresiones, porque yo pienso que el textil lo continuamos utilizando en las obras de arte, y estos son apenas una selección que yo hice, pero podemos hablar de artistas de Europa que también utilizan textiles como Christian Jean-Claude, podemos hablar de artistas norteamericanos y de otras latitudes, podemos hablar de la tradición africana de la Bogolanfiri, por ejemplo, de ciertas culturas que son precisamente que se conservan y que han tenido problemas legales porque se las han querido robar. Pero me estoy limitando a esto porque imagínense, estaremos aquí toda la noche. Sin embargo, pienso que todavía continúa teniendo una vigencia tan importante como cuando los mayas manufacturaban sus prendas para sus propósitos específicos. Sin embargo, nosotros lo estamos trayendo a través del arte. Bueno, pues, Carlos, qué banquete. Gracias definitivamente por ese recorrido histórico. Un aplauso, por favor. Bueno, aparte de que pues queremos abrir el piso para cualquier comentario o pregunta, yo quiero brevemente compartir unas impresiones, ¿verdad? Sí. Aparte de que pues me parece ilustrador entender que la identidad de cualquier cultura se ha manifestado a través del textil de manera indiscutible, ¿verdad? Esas presentaciones, eso de las castas, a mí me vuela la cabeza, de verdad, porque también tiene una dimensión un poco como siniestra, ¿verdad? De eso de categorizar al ser humano de superior o inferior. Pero yo siempre me he hecho la pregunta de por qué es que hay una consistencia en la cual el medio del textil queda relegado hacia el género femenino. Y yo creo que algo hizo clic en mi cabeza durante esta presentación tuya. A mí sí me interesa el tema de género profundamente, trato de hablar de él constantemente. Yo pienso que hoy día la preocupación del género es una impostergable también. Igual que el tema del reciclaje y de la basura, hoy día estamos viendo cómo la mujer reclama activamente una equidad, un cese y desista hacia la violencia que proviene del machismo, ¿verdad? De la masculinidad. Entonces, preguntarse de esas tradiciones, de dónde vienen esas tradiciones, ¿verdad? A mí me encanta decir que aquí en Puerto Rico, en nuestra cultura, todos somos machistas. Y eso es un poco controversial decirlo, ¿verdad? Que tanto los hombres como las mujeres, igual que como la metáfora de la lluvia, que todos nos mojamos, pues a todos nos enseñan una cultura machista. Pero hoy día más que nunca eso está en un punto de inflexión, eso está cambiando. Los hombres nos identificamos con el feminismo, las mujeres son intolerantes ante la violencia del machismo. Entonces, ¿verdad? Yo digo, pero ¿y de dónde viene esta tradición del textil dentro de la cultura? ¿Por qué solamente las mujeres y por qué no vemos más hombres metiendo el textil? Bueno, yo lo que pensé de repente es que como siempre ha habido una división tan marcada entre los roles domésticos y los roles laborales, pues claro, la que estaba en la casa era mi abuela. Mi abuela fue la primera que me habló del textil. Entonces mi abuelo no se sentaba en la casa a hacer el trabajo de taller, porque el trabajo del textil es uno de taller, está uno sentado, ¿verdad? Bueno, no sé si tiene alguna impresión al respecto de eso. No, bueno, antes que todo, yo creo que sí, que debemos hablarlo. Yo creo que no es mi lugar como hombre el explicarle a la gente cómo le afecta, ¿verdad?, este tipo de presiones, ¿no?, y de violencia a las mujeres, porque pues, yo no he experimentado eso. Sin embargo, me parece importante reconocerlo y reconocer cuál es nuestro lugar, y particularmente dentro del arte, que es mi trinchera, ¿no?, desde la cual estoy experimentando la sociedad y desde la que estoy tratando de que las cosas cambien, ¿no?, para bien. Pues sí, me explico mucho por la tradición, no solamente nuestros abuelos, sino que desde antes
sabemos que muchas de las manifestaciones artísticas que hoy identificamos como hombres fueron desarrolladas por mujeres. De hecho, hay arqueólogos que piensan que en las cuevas como las las manos que están pegadas eran de hecho manos de mujeres y no de hombres, como se ha hablado a través de toda la historia del arte. Y definitivamente sí, los textiles, la manufactura del textil, particularmente cuando hablo de manufactura me refiero específicamente a los textiles que se trabajan a mano, definitivamente han sido desarrollados por mujeres principalmente. De hecho, aquí tenemos una instalación de quilts. Yo no sé, yo no encuentro una buena palabra para traducirlo. Edredón, pero esa palabra en Puerto Rico no la entendemos bien, así que pues le digo colchas, ¿no? Porque es la palabra que manejamos. Y existen estudios extensos de cómo en el siglo XIX en el Estados Unidos del siglo XIX, mientras no habían espacios para la mujer en el arte, ellas podían expresar sus ideas y su expresión artística a través de la confección de quilts. Y de hecho eso es un detalle que cuando a mí me invitan, como dijo Quintín, porque yo escribí sobre la exhibición de años, y una de las cosas que digo en esa reseña es precisamente que una cita de la escritora, que ahora se me escapa el nombre, me disculpo, la que ella dice que esto es un tipo de arte en el que la mujer tiene el dominio de esa expresión. La mujer es el crítico, la mujer es la artista, y la mujer es la que decide cómo va a funcionar. Y es interesantísimo que actualmente lo podemos incorporar a una exhibición como la que tenemos, porque esos espacios están cambiando y porque esos espacios los hemos abierto a algo que no es la normativa que teníamos y que nos enseñaron nuestros padres, ¿no? Porque sí, definitivamente se nos traspasan estas ideas machistas y nosotros las reproducimos lamentablemente, a no ser que las entendamos primero y que decidamos detenerlas. Y me gustaría, tenemos dos artistas, creo que dos, no sé si hay más de dos, ¿sí? Y me gustaría, nos está mandando para casa. Hay tres. ¿Hay tres? Sí. Perdona, es que no los conozco. Zaida, Olga y Talia. Yo creo que una de las razones por las que el textil continúa siendo tan interesante o tan importante, si queremos decirlo de esta manera, en el arte contemporáneo, es porque el arte, como todo lo demás en nuestra sociedad, está avanzando hacia la digitalización, ¿no? Nos estamos moviendo a espacios digitales, estamos viendo exhibiciones digitales ahora mismo porque es como único los artistas pueden exhibirla. Incluso incluimos en esta exhibición una pieza de videoarte. Sin embargo, el textil está asociado a la materialidad, a lo que nos toca, a nuestra piel. Y yo creo que cuando vemos una obra como la de Elsa María Meléndez, por ejemplo, que ella podría haberla dibujado, o ella lo podría haber pintado, pero cuando ella elige este material, no solamente hace alusión a este pasado del textil, sino que además le provee al espectador una especie de cercanía, porque el textil es algo que tocamos, no como el video, que siempre es visual. Las pinturas se nos enseñan a los historiadores que no se pueden tocar porque las manos tienen sucio y se pueden dañar. El textil no, el textil es algo que utilizamos, que es algo mucho más cotidiano, así que yo creo que nos invita y apela a ese sentido táctil. Textura. Claro, la textura, ese sentido táctil, que es una cosa que apela a nuestra realidad, no simplemente algo que nos inventamos en la cabeza o algo que estamos viendo muy lejano. Precisamente quiero apuntar esa línea porque lo que hemos podido explorar es que cuando entran y se sumergen en el eje textil, cuando ven estos edredones, quieren agarrarse y subirse en ellos. Y vemos como que podemos evidenciar esa línea. El ver esta pieza textil e invitar a cómo se siente, déjame tocarlo a ver si es más suavecito, es más denso, y es parte, yo creo que también de esa expresión
invitar también a que tal vez tócame, pero vamos, tampoco tanto porque nosotros cargamos, pues estamos con el COVID y ahora todo el mundo es con COVID, pues me estás dejando tal vez microorganismos, otras cosas en las telas y por ahí te pollo bien que se hacen. De hecho, en esa misma línea, ahora actualmente nuestra realidad es tener un pedazo de tela en la cara todo el tiempo, así que es tan cercana que literalmente podemos relacionarnos con estas piezas. Y bueno, ¿qué? ¿Algún sí? Ajá. Thank you. Me pareció bien interesante como terminaste la presentación, porque son dos artistas que utilizan técnicas agrarias y técnicas, ¿verdad?, de nuestros abuelos y las explotan y las traducen, ¿verdad? Porque esa pieza, particularmente esa obra que nosotros de Vanessa, que son como una esfera, eso es una técnica que utilizan los mexicanos, que aunque ella es nacida en Brasil, ella es radicada en México. Esas esferas que ella hace son las técnicas que utilizan los mexicanos para las cestas. So, es bien curioso como entonces termina con dos artistas que utilizan técnicas específicas ancestrales de las distintas regiones y las traducen a su práctica creativa. Así que nada, quería como que añadir ese detalle, que no sé si sabías que esas piezas que enseñaste de Vanessa No lo sabía. fueron unas experimentaciones que ella hizo duplicando esta técnica que utilizan los mexicanos para las sectas. Definitivo que no lo Un sabía. detallito particular que Y te agradezco el pareció comentario interesante. porque yo sí puedo reconocer, ¿verdad?, que las técnicas son similares, pero el conocer este dato le da una dimensión más amplia a lo que Porque yo estoy ambos tratando de utilizan esta técnica que tradicionalmente es más artesanal, ¿verdad? Que se ve más en la artesanía y no necesariamente en el arte fino, en el fine art, ¿verdad? Así que fue chévere cómo terminaste y particularmente con esa de Vanessa, que no está en la muestra, que no estuvo tampoco en hilo, sino que fue una experimentación que ella hizo dejándose llevar por estas técnicas que utilizan los mexicanos. Yo quisiera abrir el piso a las artistas que están presentes, preguntándole por qué o qué la motiva, o bueno, estaba hablando con algunas de ellas y bueno, no conozco de antes, pero hasta qué punto es consciente su esfuerzo por emular técnicas antiguas y hasta qué punto simplemente es circunstancial. Si pueden pasar las artistas un momentito acá al frente, puede ser, por favor. Tania, Olga Sofía y Zaida. Sí. Que nos acompañen brevemente. Esto no se da todo el tiempo. No estaba en el protocolo. No tienes que decir nada. Si no quieres. ¿Qué? Yo, está bien, pero estoy sin batería. Vengo ahora. Cógelo ahí, lo que yo busco la batería. Bueno, Zaida luego en la seda y le pido que Olga. Y bueno, eso, me gustaría saber hasta qué punto es consciente la incorporación de estas técnicas en su obra. Yo sé que Zaida, pues sí, porque lo hemos hablado, lo estaba hablando con Olga, con ella no había tenido la oportunidad de hablar, así que me gustaría comenzar con usted si es consciente de la incorporación de estas técnicas ancestrales o antiguas en su pieza. Claro, es todo. ¿Verdad? Todo comienza con un hilo, de ahí comienza la historia de la tela. Y para mí, yo la diseño, mi parte es diseñar moda. Pues incorporo mucho la parte de la reutilización, porque entiendo de que una fibra no deja de ser, porque ya como que sientas que no le tienes el mismo valor, o simplemente porque ya no es importante para ti, no necesariamente esa fibra perdió la utilidad. Y pues mi trabajo es rescatar siempre los materiales y darle un nuevo sentido, que puedas ponértelo de misma manera. Yo digo y para mí que siempre ha ido como que nosotros en Puerto Rico como que hemos perdido un poco el romanticismo de lo que nos ponemos. Antes nuestras abuelas se ponían un bordado, y ese bordado venía de otra historia, de su abuela y de su tía, y alguien te lo dio y tú llevas y enseñas con tu familia. Entonces como que en este momento de la industrialización de la moda y la moda
ropa desechable, hemos perdido como que ese romanticismo, yo le llamo romanticismo. Y el rescatar estos materiales, pues para mí es como que devolverle un poco el sentido de que nada es desechable. No tienes que deshacer, sino que al reusarlo le das una nueva vida. Y eso es como que mi parte en este proyecto. De hecho, No está como veía hace cargando. mucho un documental que la industria de la moda es uno de los contaminantes más grandes de ríos, ¿no? El segundo más grande del mundo, que a nosotros quizás se nos escapa, porque aquí no sucede, pero en países de Asia contaminan ríos enteros para que tengamos telas de colores bonitos, mientras que esto tiene cientos y miles de años sin la necesidad de recurrir a esos contaminantes. Y me interesa mucho que las piezas de ustedes conversan estupendamente sin haberse puesto de acuerdo, y eso era algo que hablaba con Olga, con Olga, y me gustaría compartirlo con ellos también, si eres tan amable, ¿verdad? Pero te contesto, lo de la interacción de las piezas. Sí, o que lo de... un poco que me hable, que compartas con nosotros lo que estábamos hablando, de cómo las piezas, cómo ustedes no se habían puesto de acuerdo, pero que sus piezas, aunque están siendo abordadas desde diferentes investigaciones, desde diferentes perspectivas, están llegando como unas conclusiones similares. Es que como Esto no fue ensayado. cómo explicar lo que resulta ser una espontánea, creo que un factor en común es que ambas venimos del diseño de moda y del diseño de moda, de lo que es la creación de encaje, en cual puede ser el tejido de sobre. Yo desde pequeña me empecé a utilizar la aguja y la no me soltaba. Otro factor que quizás nos une es conocer la parte nociva de lo que es la industria y cómo retroceder, cómo controlar el ritmo. Porque una de las cosas que ha causado un montón de problemas es la aceleración. La aceleración de producción y la aceleración de compra-venta. Entonces, cómo tú te detienes, comienzas a analizar el proceder y pues cómo, porque no estamos, lo que estamos presentando, como ya hemos mostrado, no es nada nuevo. Es básicamente rescatar conocimiento ancestral, rescatar técnicas que quizás con la producción en masa se pueden perder y se han perdido. Esos son factores que nos unen quizás en este trabajo y el énfasis en los procesos. Creo que en la muestra entera, pero también hay que hablar de eso dice también que esto de turismo, o sea, estos trabajos nos hacen tener un ritmo completamente diferente, un tiempo diferente y esa práctica te hace acercarte, en mi caso, pero creo que es inherente que esa práctica de trabajar en un ritmo desacelerado, de estar en un contacto tan íntimo con tus materiales, contigo misma, con ese proceso de creación mental te hace tener una perspectiva y una sensibilidad para con todo lo que puede hacer. En la industria de la moda, de los textiles y todo eso, pero lo podemos ver en todos los productos, en todos los productos, en la comida, en el ambiente. Para mí, se salió esa pregunta de cómo se llama los textiles y los tejidos, pero pues, para que los utilizar las ramificaciones de eso del entorno también. Yo no voy a hacer más preguntas, pero les invito a ustedes a que se manifiesten. Y gracias por escucharnos. Muy bien, ¿alguien tiene alguna preocupación, alguna impresión que quiera compartir? Y si no, pues estamos súper agradecidos de este espacio, estamos súper agradecidos de la intención de colaboración. Tengo un hermano nuevo que se llama Jan González Pasco. Tenemos una familia nueva que se llama todos ustedes. Y pues nada, más que nada, darle las gracias a los artistas por existir, por trabajar, a las mentes creativas, a una cultura que lo apoya.
yo estoy súper motivado con la idea de que ahora Atillo de repente es un paisaje que yo me siento, ¿verdad?, familiarizado con él. Y tenemos, ¿verdad?, siempre partimos de ese estigma, tal vez hasta un complejo de que Puerto Rico es tan pequeño. Puerto Rico puede ser abismalmente inmenso. De repente no conocemos la montaña, la playa, ¿verdad? De repente decimos que Puerto Rico es pequeño, pero cuando nos invitan a la gente del área metro, Atillo es muy lejos. Y tú sabes que hay una realidad, el terreno es rugoso, la carretera a veces es dura. Aquí no vivimos en planicies que uno atraviesa con facilidad. En realidad, nuestra tierra es más dura de lo que pensamos. Sin embargo, cuando hay intención y hay, ¿verdad?, deseos de lazos de humanidad, aquí nos presentamos. Y hoy es en Atillo, y mañana será en Ponce, y el próximo en Mayagüez, y hay 78 municipios por ahí para abajo. Así que, mi gente, le doy las gracias a todo el mundo y que disfruten la exhibición. Entonces, antes de que continuemos y gocemos el último entrada y gocen de la socialización al aire abierto, porque cuando está el regalito no se encierra, pues se va por ahí. Quiero agradecer grandemente a Quintín por permitirnos gozar de este tiempo, a estas artistas espectaculares que nos presentan estos sinnúmero de técnicas y pasiones, y también como parte de esos detalles, pues uno de los artesanos locales Atillo Camullano, alias La Sombra, nos dejó unos regalitos bien bonitos que por lo general hace, se los quiero dar en referencia por eso del café, uno a nuestra Ani Saldaña, para que se lo lleve, ¿sabes?, con una coladita clásica, artesanal, y otro también, anuncio no pagado por el café, pero otro por aquí para el gran Ortiz, y sin menos detalle, tengo otra cosita por aquí escondida también, un pequeño certificado de reconocimiento para el doctor Quintín. Ah, qué cool. Voy para allá. Intercambio. Esto también es rescatado. Estamos aquí pues tratando de llenar todas esas partes, hacemos lo imposible posible. Como mentes creativas, digamos, nuevas en este ambiente del reciclaje, porque es, digamos, un tema nuevo, no tenemos esa problemática 70 o 80 años atrás, pues estamos ahora adentrándonos, creando esta historia artística con estos materiales y con este caos que estamos pasando, y pues ustedes son catalizadores de esto. Muchas gracias, sigamos gozando. Gracias. Ok, ¡wii! Los termino. Vamos a hacer una foto con los artistas y nosotros, por favor. ¿No te termino el video? No, pero vamos a hacer un recorridito del show. Bueno, ¿Tú lo quieres dar? sí, ¿Tú yo lo quieres doy, hablar? claro, sí, un poquito. Ah, sí. Bueno, buenas noches, y se acabó el protocolo más largo de nuestra historia en Atillo. Les voy a hacer un recorrido en breve para las personas que tal vez no tengan la oportunidad de visitar en la noche de hoy definitivamente, y si no más adelante, que a veces sabemos que se complica, por eso que estábamos mencionando de las distancias psicológicas que pueden haber por lo grande o pequeño de nuestra isla. Bueno, aquí tenemos una pieza de Olga Sofía Calvo que trata de una técnica de enhebrado, pero está hecha con cerámica. Una hermosura de pieza. Aquí vamos a darle un close-up. Ok. Voy a revertir la cámara. Aquí tenemos el texto curatorial en la entrada con los nombres de las artistas. Ok. Tenemos aquí al fondo 3 obras. Bueno, mira, un saludito por aquí a mi hermano Suago, a Mauri, quien diseñó esta pasada de mahón que tengo puesto en la noche de hoy. Chequense esto. Boom. Arte para vestir. Ok. Bueno, pues nada. Pues aquí tenemos el trabajo de Tania Andrea,
Fíjense este detalle aquí del hombro, qué hermosura. Un cuello para el hombro y aquí, ¿verdad? Super mega, super fresh, contemporáneo. Ok. Todas las artistas que están en esta exhibición trabajan de manera conceptual y filosófica el tema de la reutilización de los materiales. Tenemos aquí el trabajo de mi hermana Lindsay Carone, que es norteamericana, que trabaja estos edredones a mano, ¿ok? Una colección de 8 piezas que tenemos aquí con técnicas de teñido que ella aprendió durante una beca Fulbright en la India, en un lugar que se llama Kutch. Aquí tenemos las piezas de Saida Gobeo Balsameda con los temas del ritual, de la investigación del conocimiento ancestral. Mira, por ahí está Saida. Saludos con el corillo. COVID free. Aquí tenemos el trabajo de la brasilera Vanessa Freytag, que son unas abstracciones que ella trabaja con retazos, ¿verdad? Hermosura total. Aquí orgullosamente tenemos el trabajo de Laura López Cheza, una española de Valencia, Valencia en mi corazón siempre. Y aquí tiene una serie de esculturas pequeñas, tejidas a mano, que a mí me cautivaron desde el primer instante que mi querida hermana y mentora Nieves Torralba me recomendó que viera el trabajo de Laura. ¡Qué belleza! Okay, aquí con unos pedestales reutilizados, incorporados, ¿verdad? Aquí otros trabajos de Laura, en la cual hace grabado y le hace intervenciones de tejido. No dejen de venir a visitar el Museo del Reciclaje, que va a estar esta exhibición hasta enero del 2021. Aquí está el trabajo de Ivonne Ferrer, un trabajo que incorpora el ready-made duchampiano con una especie de sarcasmo, ¿verdad? En el cual ella integra la pintura y la sujeta como si fuera el pantalón, con unos tirantes clásicos graciosos del sastre, que tiene el detalle de la regla, de la métrica. Bueno, y entonces por aquí también tenemos el trabajo de Olga Sofía Calvo, que tiene como una especie de instalación como si fuera una mesa de experimentación alquímica, en la cual ella demuestra la intersección entre una persona que investiga este algodón. Ella lo siembra en el patio de su casa, hace teñidos, ¿verdad? Nos enseña los procesos y las herramientas para estos procesos. Semillas de algodón, fíjense cómo ese algodón naturalmente tiene esos colores verdosos y terracota, ¿verdad? Bueno, una pasada. Así que nada, vamos cerrando por la noche de hoy. Aquí orgulloso de haber culminado este proyecto de cultura durante este trabajo de este tiempo tan complicado. Así que tengan buenas noches. Mi nombre es Quintín Rivera Toro, soy artista, soy cagüeño y hacemos cultura contra viento, marea, terremotos, pandemia, meteoritos y debates. Hasta la próxima. Buenas noches.